oscureció, la luz palideció, fue herido el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, cargando el peso del pecado. Se apagó y Cristo expiró en tinieblas. Al abismo descendió, su vida retornó, la muerte venció por siempre. Y la tierra tembló, la piedra removió, su amor perfecto es invencible. La muerte derrotó, el Rey resucitó, de Cristo es la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado. La piedra removió, su amor perfecto es invencible. La muerte derrotó, el Rey resucitó, de Cristo es la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre vive y reina, vivo está, vivo está. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre vive y reina, vivo está, vivo está. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya.
siempre exaltado es, por siempre vive y reina, vivo está, vivo está. Bien, vamos a buscar nuevamente en Juan, porque ahí estamos conociendo al Dios de la verdad. Hoy es la parte 4, que es la caída del hombre, en Juan 17, 1 al 3. Vamos a pedirle a nuestra hermana y mi esposa Talía que nos sirva leer este pasaje. Amén. Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 3. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, y a quien has enviado. Amén. Amén. Oremos. Señor, Padre, ilumina nuestro entendimiento. Danos capacidad para entender y comprender, Señor, que lo que vamos a escuchar, el mensaje que vamos a recibir, pueda tocar muy profundo nuestro corazón. Y si hay algo que no estamos haciendo correctamente, Padre, para poder corregir oportunamente nuestro caminar Amén. en el camino perfecto. También toca el corazón de aquellos que aún no te conocen, pero que este mensaje pueda llegar profundamente al alma de ellos y hacer un giro en sus vidas, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Amén. Decíamos entonces que hemos estado trabajando ya hace un tiempo en el conocimiento del Dios de la verdad. Y aquí en este pasaje de Juan 17, 1 al 3, en el último versículo nos habla de que esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que en los anteriores hemos podido apreciar muchas cosas. Hemos podido apreciar demasiadas cosas, como que Dios es una persona, que Dios es amor. Hemos hablado de los atributos de Dios. Hemos hablado de el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y también hemos hablado del Dios como Padre eterno y Padre de todos los creyentes, de sus hijos. Ahora vamos a hablar del fracaso del hombre, en esta parte 4. Porque, como hemos dicho en los mensajes anteriores, el Dios verdadero que señala la Biblia es nuestro creador, es nuestro sustentador y gobernante, quien requiere, ¿cierto?, de nosotros amor, adoración, servicio.
para poder entender lo que este Dios quiere de nuestras vidas. Ahora, si usted es un hombre o una mujer que falla al no cumplir las obligaciones de Dios, eso está significando, entre otras cosas, que no le ama. Porque no está rindiendo una adoración, ni sirve al Dios como se debe. Porque no está obedeciendo, entre otras cosas, los 10 mandamientos y los demás que Dios ha establecido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Aunque no esté a lo mejor externamente mostrando desobediencia a estos mandamientos, igual lo está quebrantando en su corazón. Y si finalmente no consagra su vida entera a la adoración y al servicio del Dios de la verdad, entonces usted, amado hermano y querido oyente, es un pecador. Y puede decir como Job lo dijo ahí en capítulo 7, versículo 20. Si he pecado, dijo Job, ¿qué puedo hacer a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo? ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. También en Job 44 dice, he aquí que yo soy vil, dice. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, dice Job. Así que si usted niega que es un pecador, es deshonesto consigo mismo y con Dios. Por eso la palabra de Dios, la Biblia, nos dice ahí y se refiere en 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Ahora, ya que estamos hablando de pecado, ¿qué es el pecado? Es una buena pregunta, por si usted no lo sabe. Es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Cualquier acción, acto, nosotros accionamos los seres humanos. Sentimos, tenemos sentimientos profundos muchas veces y pensamos en nuestra mente. Todo aquello que hagamos y vaya en contra de las normas de Dios, como dice en 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe la ley, o sea, rompe la ley, quebranta la ley, pues el pecado es infracción, dice, de la ley. Véanlo usted, normalmente el hombre, por ejemplo, quebranta la ley de tránsito cuando conduce, las leyes laborales. Así que el pecado no es otra cosa que infringir o violar la ley. Ahí en 1 de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado, pero también dice, hay pecado de muerte. Así que el pecado es hacer algo malo o injusto a los ojos de Dios. Es no hacer lo correcto. En los idiomas originales de la Biblia, las palabras que se traducen como pecado significan fallar o fallar el tiro o no alcanzar el objetivo. Por ejemplo, cuando uno juega plumilla y tira al blanco. Ahí la palabra de Dios encontramos en Jueces 20:16, que dice que de toda aquella gente, hablando de la tribu de Benjamín en ese momento, de toda aquella gente, había 700 hombres escogidos, dice la palabra de Dios, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Daban exactamente en el blanco. Así que este grupo de soldados de Israel eran tan hábiles con la honda que eran capaces de acertar sin fallar el tiro al lanzar una piedra. ¡Qué perfección, hermano! ¡Qué calidad! Si se tradujera literalmente esta expresión, diría, no pecaba,
porque no fallaban, daban siempre en el blanco, no pecaban. Por tanto, pecar es no alcanzar el objetivo de cumplir con las normas perfectas de Dios. Como Dios es el creador, tiene el derecho de establecer normas para la humanidad. Porque como dice en Apocalipsis 4:11, Señor, dice, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y nosotros debemos rendirle cuenta por nuestros actos, como se expresa en Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Si nos vamos al concepto de derecho tan usado hoy día en la humanidad, ¿cierto? El derecho a reunirnos, el derecho a protestar, el derecho a salir a la calle, el derecho y el derecho. Bueno, ¿qué es el derecho? El derecho, dice, entre otras definiciones, sería el sistema de normas y principios que rigen la conducta del hombre en sociedad con un respaldo de coerción. Así que la facultad de hacer o exigir lo que la ley o la autoridad competente autoriza a persona física o moral dentro del orden y de la naturaleza. En otras cosas, la facultad de vivir, convivir conforme al orden, es esencial para la dignidad humana. La palabra derecho, usada varias veces en la Biblia, del griego exousia, significa poder, autoridad, derecho y libertad. Así que si hablamos tanto los hombres de derecho, ¿cuáles son los derechos de Dios sobre nosotros? ¿Tiene derecho Dios también? Claro. Si es nuestro creador y sustentador, el que ha hecho todas las cosas en el universo, tiene derecho. ¿Y cuáles serían entonces nuestros deberes? Bueno, cumplir lo que Dios establece. Ahora la pregunta ¿es posible no pecar jamás? No, pues. La Biblia dice que todos han pecado y por lo tanto no alcanzamos la gloria de Dios. Como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También en Primera de Reyes 8:46, Salomón dice lo siguiente: si pecaren contra ti, abre paréntesis, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregaras delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca. También encontramos en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. También escrito por Salomón. Y en la primera carta de Juan 1:8 nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Ahora, ¿por qué sucede esto de pecar? Bueno, la palabra de Dios es muy clara. Al principio, Adán y Eva no pecaban. Habían sido creados perfectos por Dios, a la imagen y semejanza de Dios. Lo dice en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, dice. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Pero, dejaron de serlo cuando desobedecieron. Cuando ahí vino la caída del hombre. Desobedecieron al Creador, como lo dice ahí en Génesis 3:5 y 6. Si no, dice, que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol que Dios había prometido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. No debían comer de ese árbol, el único, el jardín del Edén. De todos los demás podían comer menos de ese. Esa era la orden que Dios había dado para probar su obediencia. Y dice en el 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno, dice, para comer, y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría.
y tomó de su fruto y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que un poco más adelante, en 3:17 dice, y al hombre dijo Dios, por cuanto, le dice Dios al hombre, obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En el 18 dice, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y luego en el 19 agrega, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que Dios fue muy claro ahí en el castigo del hombre, en la caída del hombre. Así que cuando tuvieron hijo, transmitieron ellos, Adán y Eva, esa imperfección como si fueran defectos heredados. Y como dijo el rey David, con error fui dado a luz, dice en Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, dice David, y en pecado me concibió mi madre. El pecado heredado de Adán y Eva, el cual todos heredamos al nacer. Ahora otra pregunta es, ¿son algunos pecados peores que otros? Sí. Por ejemplo, la Biblia dice que los hombres de la antigua Sodoma eran malos, eran pecadores en extremo, y su pecado era muy grave. Por eso dice en Génesis 13:13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y también en Génesis 18:20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Entonces, ¿por qué, podemos preguntar, ocurría esto? Encontramos respuesta en Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Dios después de que ocurrió el diluvio. Cuando Noé vuelve a pisar tierra, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y Dios, dice en Génesis 8:21, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Ahí estaba la respuesta de Dios a esta actitud del hombre. Ahora hay componentes que pueden determinar la seriedad de los pecados. Por ejemplo, de gravedad. La Biblia dice que la inmoralidad sexual, la idolatría, el robo, la borrachera, la extorsión, el asesinato, el espiritismo, son pecados graves que no debemos cometer. Fíjense que en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Con eso, al final de los mentirosos, ¿quién no miente? Y es un pecado frente a Dios. Así que la Biblia marca diferencia entre estos pecados y otros que son involuntarios a veces, o se han hecho sin pensar,
por ejemplo, decir o hacer algo que no hiera a alguien. Por ejemplo, encontramos ahí en Proverbios, vamos a buscar en Proverbios, perdón, 12:18. Hay hombres, dice, cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y en Efesios 4:31 y 32 dice lo siguiente: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sin embargo, hermanos, queridos oyentes, no debemos restar importancia a ningún pecado, pues eso nos podría llevarnos a cometer otros más graves. Por ejemplo, en Mateo 5, 27 y 28, el Señor Jesús, ahí en el Evangelio de Mateo, dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que a veces también podemos encontrar pecados de intención. Algunos pecados se cometen por no conocer los mandamientos de Dios. En Hechos 17:30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres de la humanidad, en todo lugar que estén, que se arrepientan. Y 1 Timoteo 1:13 nos dice: habiendo yo sido antes blasfemo, dice, perseguidor e injuriador, dice Pablo, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo ahí comenta su propia experiencia. Él, por ignorancia y por incredulidad, había perseguido al Señor y a los santos de la iglesia. Aunque la Biblia no justifica estos pecados, los distingue de aquellos que se cometen al pasar por alto deliberadamente las normas de Dios. Porque tú sabes que es pecado, pero lo haces deliberadamente. En Números 15, 30 y 31, el libro de Números, más dice: la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esta persona. Su iniquidad caerá sobre ella, es decir, su pecado será sobre ella. Así que la palabra de Dios indica que la persona que peca a propósito tiene un corazón malo. Por eso Jeremías 16:12 dice: y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, dice el profeta, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Hay pecados también que se pueden hacer frecuentemente. La Biblia nos habla de una clara distinción entre pecar una vez y cometer siempre el mismo pecado repetidamente, reiteradamente. Por eso es claro el apóstol Juan ahí en su primera carta, en el capítulo 3, 4 y 8. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, rompe la ley. Pues el pecado es infracción de la ley, no obedecer la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, dice. Y no hay pecado en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que permanece en Él, en el Señor, no peca. El que es de Cristo, no peca. Todo aquel que peca,
no le ha visto, dice. O sea, no le conoce a Cristo, ni le ha conocido. Hijitos, dice más adelante, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, Cristo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, en su orgullo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que Dios condena a quienes deciden seguir pecando, aún después de aprender lo que es correcto, aún de saber lo que es correcto, la verdad de Cristo, la verdad de Dios. Por eso en Hebreo 10, 26 y 27 nos señala, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, el juicio que vendrá al final de los tiempos, y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que cuidado, si conocen la ley de Dios y no la estás obedeciendo, cuidado con lo que dice esta palabra. Las personas que han cometido pecado grave quizás se sientan agobiadas por sus errores. El rey David fue uno de ellos y escribió en el Salmo 38:4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Pero sin embargo, Dios en su misericordia y gracia, a través de la palabra de la Biblia, da esperanza. Y dice en Isaías 55:7, deje el impío su camino, o sea, el pecador, ¿cierto? Deje ese camino de pecar. Y el hombre inicuo, dice, sus pensamientos, y vuelva a Jehová, el cual tendrá misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio perdonador. Si no fuera, amados hermanos, queridos oyentes, si no fuera por la gracia de Dios, ninguna persona, ninguna, podría hacer lo bueno y agradar a Dios. Todas las personas son semejantes porque cada uno es un pecador. No hay justo, dice la palabra, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay siquiera uno, nos dicen Romanos. Por eso dicen Romanos, ¿cierto? 3, 10 y 12. Es clara la palabra de Dios, lo que nos está diciendo. No hay excepciones, queridos hermanos. Cada uno deja de cumplir su deber ante Dios. La Biblia dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Ahí en Isaías 64:6 nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja cae, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Dios lo que quiere es perfección, pero el hombre está lejos de ser perfecto. La incapacidad del ser humano de cumplir su deber delante de Dios no es culpa de Dios que sea incapaz para hacerlo, sino es culpa del hombre mismo. Dios creó al hombre virtuoso y capaz de hacer todo lo que él necesita para su vida, para una vida buena, correcta. Pero Adán desobedeció a Dios, se rebeló contra Dios y cayó de su estado de virtud al estado de pecado. Así que en esa naturaleza corrupta espiritual, que es la muerte espiritual de Adán, esa muerte espiritual ha sido pasada a toda su posteridad. Y por eso nosotros también hemos heredado esa naturaleza corrupta. Por eso Pablo, escribiendo en la carta a Romanos, dice en 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia habla de la naturaleza pecadora interna del hombre cuando dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios no ha cambiado, es todavía el mismo Dios santo. Los ángeles le adoran y le cantan día tras día por la eternidad. Ahí en Isaías 6:3 dice, y él uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Siendo el Santísimo un Dios totalmente perfecto, Él no puede pecar. Y no tolera el pecado de otros, tampoco. Dios odia el pecado. Y aquellos a quienes cometen el pecado. La Biblia dice de Dios, porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, dice. Ahí en Salmo 5, podemos ver en Salmo 5, 4 al 6, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás, dice, a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. También, hermanos, Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. De la misma manera que uno podría decir un esposo celoso o una esposa celosa. Él espera fidelidad total de nosotros, completa y firme. Esto tiene que ver con el primer y gran mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y no adorar a ningún otro Dios. En Éxodo 34:14 dice, porque no te has de inclinar, dice, a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y aunque usted es pecador, sigue siendo todavía una criatura de Dios. Y Él, el Señor, celosamente le prohíbe tener cualquier otro Dios. El Dios del dinero, el Dios de compra, el Dios del orgullo, etc. El Dios celoso demanda que se le ame y se le rinda adoración a Él y se le sirva exclusivamente a Él. Ahora, ¿por qué el hombre no cumple su deber ante Dios? Todos, sin excepción, son dignos de la condenación y destrucción eterna de Dios. Así que Dios es tan celoso de su santidad que castiga a cada uno por su pecado. Y lo podemos ver en el libro de Nahum, capítulo 1, 2 y 3 en los versículos. Jehová es Dios celoso, dice, y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios, dice, y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Así que al final del tiempo que se ha dado para este mundo, Dios enviará en su justicia a un tormento eterno del infierno a cada uno de los que nunca lo aceptaron como Señor y Salvador de sus vidas. Así que es importante estar en buena relación con Dios. Jesús dice, así será el fin del siglo. En Mateo 13, 49 y 50. Así será, dice, el fin del siglo. Saldrán los ángeles
y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Aparte de la gracia de Dios, nadie va a escapar del castigo eterno de la ira de venganza de Dios. Ahora la pregunta básica que usted se pregunta o se hace en este momento, sobre todo querido oyente, ¿cuál es el remedio o la solución para que el hombre o la mujer pecadora pueda salvar su alma y no tenga que pasar toda la eternidad después de la muerte sufriendo en el lago de fuego a causa del pecado, como se señala, por ejemplo, y volviendo, ¿cierto?, a utilizar, hemos visto Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, dice, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que, estimado oyente, si tú has sido tocado en tu corazón por este mensaje y has entendido que eres un pecador y que nada puedes hacer en tus fuerzas para dejar de pecar y seguir haciendo lo que es contrario a la voluntad de Dios, te invito a repetir conmigo la siguiente oración, que permitirá a tu alma dejar de ser esclavo del pecado y renovar tu vida, ¿cierto?, en la luz verdadera de Dios. Oremos. Señor Jesús, te quiero conocer personalmente. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y Señor personal. Gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Toma el control de mi vida. Hazme la clase de persona que tú quieres que yo sea. En Cristo Jesús te lo pido. Amén, amén, amén. Señor, mantén en nosotros siempre viva el hambre y la sed de tu palabra. Que estas palabras muestren el camino de la justicia y de la libertad siempre en nosotros. Enséñanos a examinar tu palabra, guardándola y apreciándola en nuestro corazón, para llenarnos siempre de ti, nuestro Dios vivo, y vivir conforme a tus enseñanzas. Danos también, Señor, la valentía necesaria para llevar tu mensaje de salvación al mundo en que vivimos, Señor. Y que podamos ser testigos fieles de tu voluntad que tienes para tu creación. Llevar las buenas nuevas de salvación a todos los hombres. Señor, tú eres nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestra esperanza de vida eterna. Líbranos de los que mienten, de los que roban, de los que engañan, de los que desean el mal, de los que hacen hechicería, de los que hacen conjuros, de los que hacen estafa. Líbranos de los envidiosos, líbranos de incendios en nuestros hogares, de asaltos, de accidentes y de malignas enfermedades también, Señor. Pedimos, Padre, que te acuerdes de nuestros hermanos espirituales que se han alejado de tus caminos, para que los regreses con amor y misericordia. Señor, extiende también tu mano sanadora hacia los enfermos y danos sanidad física. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Pedimos todo esto, Padre, en la gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén, amén y amén. Santo, Tú eres santo, poderoso, poderoso, tú eres digno tú eres digno de adoración. de adoración. Yo te sigo Yo te sigo y te busco y te busco y por siempre y por siempre te amaré. te amaré. El Señor de Todopoderoso Dios, eres Rey de Reyes y mi Redentor, eres Emmanuel y el gran yo soy, Dios viviente y Cordero de Dios, eres el Mesías, siempre reinarás, anciano de días, príncipe de paz, eres Alfa, Omega, principio y final, Salvador y mi amigo, Rey inmortal, príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. Tú eres santo, Tú eres santo, poderoso, poderoso, tú eres digno tú eres digno de adoración. de adoración. Yo te sigo Yo te sigo y te busco y te busco y por siempre y por siempre te amaré. te amaré. El Señor de Todopoderoso Dios, eres Rey de Reyes y mi Redentor, eres Emmanuel y el gran yo soy, Dios viviente y Cordero de Dios, eres el Mesías, siempre reinarás, anciano de días, príncipe de paz, eres Alfa, Omega, principio y final, Salvador y mi amigo, Rey inmortal, príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. El Señor de Todopoderoso Dios, eres Rey de Reyes y mi Redentor, eres Emmanuel y el gran yo soy, Dios viviente y Cordero de Dios, eres el Mesías, siempre reinarás, anciano de días, príncipe de paz, eres Alfa, Omega, principio y final, Salvador y mi amigo,
Príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. Príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. Príncipe de paz, yo viviré en pos de ti. Señor, en Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. La gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Hasta el día final, nos uniremos a alabar a nuestro Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. La gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te invitamos a conocer Radio Amor de Cristo, una radio cristiana en donde podrás encontrar prédicas, reflexiones, música y más. Búscanos en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube por Radio Amor de Cristo. ¡Te esperamos!